Vamos a conversar con él. Te invito a que disfrute de esta entrevista. Acompáñame. Buenos días. ¿Cómo estás, don Carlos? Bien está, bien. Dale bien. un saludo a tu papá antes. Gracias. Seguro nos va a estar mirando, se va a poner contento. Bueno, ¿Cómo está, don Carlos? Bienvenido primero a este lugar. muchas gracias por la invitación. Un privilegio para nosotros realmente. Carlos Jorge Bierman tiene muchas facetas y yo tengo el desafío y me encantaría abordar todas las que podamos hoy. ¿Qué le parece si empezamos hablando de algo que a mí siempre polemizo con los amigos? El inglés. El inglés genera movilidad social, es una democratización de la información. ¿Aprender el inglés? El inglés no es un idioma, es una herramienta de comunicación universal. Y es importante aplicar, porque muchas veces uno consigue becas a un determinado país y tiene que ir hablando inglés primero para luego aprender el idioma de ese país, ¿verdad? Entonces el inglés no es un tema ideológico, no es un tema, por eso repito, es una herramienta de comunicación universal y casi toda la información, el 70% de la información que fluye por el mundo, primero va en inglés y luego se va traduciendo, etcétera, etcétera. Entonces es importante hablar inglés para comunicarnos, para interrelacionarnos con el mundo. Claro, porque es como que de alguna manera en el pasado el inglés en el Paraguay, creo que en otros países no es tanto así, quizás por la cercanía. En México, Puerto Rico es parte dependiente, ¿verdad? Un estado dependiente, pero países como el Líbano, con grandes cantidades de población que habla el inglés, ¿verdad? Te voy a dar un detalle, Sí. un ejemplo. En China continental o comunista, como se quiere decir, hay más chinos hablando inglés que en todo el sistema anglo. Imagínese. Y que los paraguayos hablemos inglés puede significar una inclusión al mundo laboral también. Absolutamente. La gente que habla inglés tiene una ventaja en términos de contratación, en términos de incluso, no solamente a nivel local, a nivel regional, a nivel internacional. Qué Es bueno. importante, y no solamente en inglés, hay otros idiomas que también son relevantes a nivel planetario, entonces es parte del sistema de interrelación y de comunicación que nosotros necesitamos tener, ¿verdad? Importante que los paraguayos aprendamos el inglés. Hablando un poquito, me encantaría si nos Perdemos muchas becas, no sé ahora, pero antes, cuando yo estaba en el CCPA, uno de los temas que nos preocupaba y nos llamaba la atención era que Paraguay perdía muchas becas que estaban disponibles porque la gente no tenía idioma, no hablaba inglés. Qué importante Espero que haya mejorado eso. tomar eso en cuenta. Sí, yo creo que está mejorando la facilidad también de adquirir el idioma. Me gustaría que usted nos pueda contar un poquito para que la gente lo conozca de la otra parte que no es tan pública quizá. La parte desde su padre. Usted justamente hizo referencia recién a mi padre. Bueno, papá era un gran trabajador, un gran trabajador y un gran ejemplo, ¿verdad? Él siempre llegaba antes. Usted llegó antes hoy. Yo llegué antes, yo aprendí eso de mi papá. Mi padre no podía llegar antes que él, él siempre llegaba antes. Ese era su primer ejemplo, ¿verdad? Llegar antes, ocupar el lugar adecuado. Y él era una persona muy organizada. Todo lo que hacía lo escribía. Y tenía un plan de detalles luego, que hacía un seguimiento sistemático de todo. Y fue un gran ejemplo en su momento, que hoy continuamos o tratamos de continuar. Persona muy organizada, muy buena persona, una capacidad de diálogo y de comunicación Él se ubicaba en cualquier nivel, él podía hablar con quien sea. Qué Yo no increíble. tengo esa capacidad que tenía mi padre, él disfrutaba hablando con todos. ¿Cuál usted cree que me quedó la palabra diálogo y comunicación? A veces comunicación vemos a alguien que habla bien, a veces la escucha también es importante, ¿verdad? Y primero hay que escuchar para entender, para comprender. Y uno aprende, hablando uno está transmitiendo lo que sabe, escuchando uno está aprendiendo siempre. Y en esa época de su padre, los 50, 60, ¿cómo era el negocio de los anunciantes? ¿Cómo era el mundo de la comunicación? Y papá fue uno de los que inició esto con otra gente, eran muy pocos. Papá trabajaba en una radio que se llamaba Stentor, era el jefe de los locutores y le pedían que haga anuncios y entonces ahí él se dio cuenta de que no, había una necesidad de alguien que organizara la comunicación. Y fue a Argentina a aprender y vino y montó una agencia, una pequeña agencia de publicidad en un garage.
Y ahí nació la empresa que hoy acaba de cumplir 70 años. 70. Sí. Wow, pero es una cosa impactante, 70 años. Muy importante, y otras agencias también. En ese momento surgieron otras agencias y se creaba todo un esquema de comunicación profesional, yo diría de lo amateur se pasó a lo profesional, porque por supuesto también las marcas incipientes o que estaban trabajando en Paraguay empezaban a necesitar una comunicación más efectiva, más selectiva, efectiva y con resultados. Claro. Señor Carlos Jorge, usted con toda esta experiencia, me pongo nomás a pensar, habrá vivido desde atrás incluso. Yo empecé como ordenanza. Usted empezó como era una ordenanza como cualquiera, y fui creciendo, fui conociendo. Ese fue el esquema o la estrategia de enseñarnos dos cosas: a trabajar, a valorar el trabajo, a querer el trabajo. Y el segundo tema de mi papá fue que aprendamos todos. Porque él decía, ¿cómo puedes pedir algo que no sabes? Hay que tener autoridad moral en cada caso, hasta para servir café. Nosotros aprendimos a servir café, o sea, éramos ordenanza y fuimos creciendo, fuimos tomando posiciones con mis hermanos, hasta que tuvimos la oportunidad, si queríamos. Nunca nos obligó tampoco a estar en la agencia en ese momento. Y bueno, fue pasando el tiempo y fuimos asumiendo posiciones, lugares, etcétera. Pero nos los ganamos, no es que fuimos hijos nomás. Claro. Conseguimos ubicarnos en los lugares porque nos preparamos para eso. Pasaron, Y ese fue el gran ejemplo. imagínese, pasaron 31 años, 1993, después de todo este recorrido que hicimos rápido, a brocha gorda, como se dice, usted lo habrá vivido minuto a minuto, usted asume la gerencia general de la agencia, 1993. Sí, hasta el año 93. Hasta el año 93. Hasta el año, yo asumí la gerencia en el año, habrá sido seguramente el 74, 75. No soy tan viejo. Empezó muy joven. Empecé muy joven, Sí. Estudiamos, nos preparamos, etcétera. La comunicación es un tema dinámico y las comunicaciones de marketing más dinámicas todavía, porque interactuamos con el mercado, con las marcas, con las empresas, con la competencia. Entonces hay toda una estructura de criterio y pensamiento estratégico en desarrollo siempre. Y es un gran entrenamiento, yo diría, es una gran escuela. Qué interesante, me imagino, habrá vivido, cómo eran las publicidades o cómo era el público. No habrá cambiado mucho la esencia, la empatía del marketing es la misma. Bueno, había muy pocos medios, los medios eran ¿cómo se podría decir? Yo no quiero usar la palabra precarios, pero eran medios muy comparados a los que tenemos hoy. Claro. La audiencia era mucho más pequeña, era una audiencia general, porque había pocos medios. Radios AM, empezaban las radios FM, canales de televisión, pocos canales de televisión al aire, diarios impresos. Se pasó de el OPSE llegó acá en los años con ABC, el diario ABC fue el primer diario, y eso cambió toda la tecnología, en el sentido de cómo y las agencias y los anunciantes también se adaptaron o utilizaron ese nuevo modelo para mejorar también la calidad de la comunicación o la publicidad en ese momento. En ese momento era así. ¿Cómo ve una evaluación de los medios de comunicación hoy? No solamente de televisión, con la llegada de las redes sociales, la política está muy inmiscuida en los medios tradicionales. ¿Cuál es su análisis? Está en desarrollo, está en desarrollo. Vamos a ir viendo, primero, una fragmentación de la audiencia. Hoy hay una audiencia especializada, targets muy específicos. Antes era una sola audiencia que podía tener coincidencias en algunos temas. Hoy es mucho más específico. Hay redes específicas para públicos específicos, hay canales de televisión. Continúan también los canales al aire, pero en realidad la gran cantidad de audiencia entra por los sistemas de cable. Y en un sistema de cable uno tiene un menú de opciones tremendo para elegir. Y entonces también toda la estrategia de comunicación comercial es diferente, es mucho más precisa en el sentido de que uno sí sabe a quién está llegando o puede tener información adecuada. Y después está todo el sistema digital, todas las redes digitales, en donde la gran diferencia es que antes no había interacción. Uno enviaba un mensaje, Claro. Y tenía una respuesta limitada del consumidor. Hoy no, hoy el consumidor interactúa, opina, critica, elogia, a veces incluso puede ser desconsiderado, pero de todas maneras hoy la interacción, el mensaje
llega a un determinado público y el público tiene opinión y puede opinar por redes sociales, en cualquiera de las herramientas o plataformas. Y eso ha cambiado radicalmente la forma en que el mundo se comunica. Paraguay es parte de eso. Claro. La globalización ha llegado con Absolutamente. ha cambiado eso. Hoy día un chico no sé, acá de la esquina o de un pueblo en el Paraguay tiene acceso a la misma comunicación que tiene un chico en Palo Alto o en Taipei. Claro. Solo que la diferencia está en la capacidad que uno tiene de asumir esa información, de entender esa información, de utilizar esa información. Y ahí es donde tenemos que ir viendo cómo aprovechamos lo que está hoy día en Internet, en la red, para beneficio. Asumir ese conocimiento y convertirlo en una herramienta de gestión. En breve vamos a hablar del Paraguay porque a mí me apasiona mucho la forma en que usted se refiere a nuestro país. Hay muchas cosas interesantes, pero antes de eso quiero seguir con lo empresarial. Llega en el 93 aproximadamente las franquicias al Paraguay, me refiero a las franquicias suyas. Por ahí leí... Te cuento por qué. Sí. Mi hermano vuelve de Estados Unidos, estaba estudiando en Estados Unidos, en Boston, y él viene con la idea de las empresas familiares. La semana pasada di una charla sobre empresas familiares en 5 días. Y viene con la idea de que los chicos estaban creciendo y que nosotros teníamos que ir pensando cómo íbamos a diseñar el futuro. Okay. No podíamos vivir todos juntos de un solo negocio, solo una estructura de negocio. Y entonces ahí empezamos, y como teníamos, la agencia te permitía hacer estudios de todo tipo, psicográficos, demográficos, etc. Hicimos un estudio qué hacía falta en Paraguay en esos años. Estoy hablando de los años 90. Y bueno, empezamos a ver que no había ninguna franquicia, empezamos a ver que había temas de seguridad, temas de educación. Y bueno, lo que más nos gustaba ahora, manejo de marca. La franquicia es el manejo sistemático, profesional de una marca, dentro de parámetros que están establecidos en la misma franquicia. Y a mis hijos les gustaba, viajábamos mucho a Estados Unidos, y a mis hijos les gustaba muchísimo Pizza Hut. Lo primero que querían era irse a Pizza Hut, eran chiquitos. Y entonces dijimos, bueno, esa es la marca que nos gusta. Y bueno, nos aproximamos a ellos. Y me acuerdo que cuando estuvimos con la gente de Pizza Hut en Estados Unidos, ¿por qué a ustedes les interesa llevar Pizza Hut a Paraguay? Y porque a mis hijos les gusta y les encantó y por eso tenemos... El argumento les gustó. El argumento fue contundente. Qué increíble. Y bueno, y tuvimos trajimos la franquicia. Ahí empezamos, hicimos un estudio, contratamos a profesionales y mi hermano Hugo se quedó con la agencia, yo me quedé con esa franquicia incipiente y mi otro hermano se quedó con otros temas. Y fue bueno porque las familias se van no separando, se van disgregando. Claro. Cada tronco o cada rama tiene su propia estructura y hay que ser muy responsable en esto, porque la gente no es igual. Entonces hay que ser muy responsable. Los padres que construimos algo tenemos que ser muy responsables para que eso perdure en el tiempo. Y hay toda una estructura. Pero esa es otra invitación que me tienen que hacer en otro día. A mí me apasiona ese tema. Y usted se va a imaginar. El tema, 90% de las empresas en Paraguay son familiares. Y hablábamos de las empresas familiares son emocionales, las empresas son racionales. Hay que ver cómo se compatibiliza o cómo se articula eso. Interesante, sí. Empresa familiar o familia empresaria, ¿verdad? El orden de esos factores. Hablando un poco de esa franquicia, yo no puedo dejar de imaginarme la prospección, porque Paraguay, la marca Paraguay en el año 90 no es la misma que del 2024. O sea, la marca país era distinta. Entonces, la prospección de un paraguayo ir a los Estados Unidos y decir, quiero llevar esta gran firma, porque Pizza Hut es una marca de altísimo vuelo, de las más grandes, diría yo. De las 5 más grandes del mundo. Imagínense, ¿cómo fue esa prospección? Hay mucho mérito ahí. No, nosotros fuimos con todos los... Por eso digo, teníamos la ventaja de contar con la estructura de la agencia detrás. Entonces hicimos todos los estudios. Pero en ese momento, y quiero ser muy claro, en ese momento, los estudios eran muy teóricos. No sabíamos si la información que nosotros llevábamos iba a ser efectiva en la práctica. Eran estudios geodemográficos, psicográficos, de conocimiento de marca, bueno, no sabíamos. Es más, el día que abríamos Pizza Hut fue un 28 de diciembre del 93. No sabíamos si íbamos a tener éxito o no venía nadie. Y sin embargo, a las 11 de la mañana vimos que había una cola de 3 cuadras
empezando por mormones que estaban ahí. Calle España. Y dijimos, vamos a estar bien, vamos a estar bien. La teoría, o sea, los análisis que hicimos teóricos, Ese fue el Excel. se fueron, digamos, cumpliendo y hoy, 31 años después, estamos muy bien. Qué bueno. ¿Cuántas Ya- sucursales disponen hoy? ¿Cómo? ¿Con cuántas sucursales disponen? Hoy tenemos 30 locales y tenemos 9 de KFC y ayer firmamos el acuerdo para el 10º KFC que va a estar en Shopping China de Ciudad del Este Wow. y, Qué bueno. y otros lugares más también. Las marcas están creciendo bien, se desarrollan y las franquicias son muy interesantes porque además de traer innovación tecnológica, capacitación laboral, etcétera, yo creo que el valor agregado principal es el desarrollo de proveedores locales. Y permite la marca. Y los proveedores locales son muy buenos, las industrias locales que se adaptan y que califican y certifican para trabajar con estas marcas, pueden exportar a cualquier parte del mundo. Es un pasaporte de Claro. calidad. Es un sello. Que es sí, pero más que un sello es un pasaporte. Es como que si puedo trabajar con esta marca, básicamente puedo exportar a todo el mundo. Ya estoy calificado. Imagínense. Rápidamente el concepto de franquicia, porque me parece que a mucha gente le puede servir. Usted explicó lo que es una franquicia. Paraguay, ¿cómo está con respecto a la franquicia? De las franquicias más grandes del mundo, ¿cuántas han desembarcado en nuestro país? 7 están acá. De las 8 en realidad están acá en Paraguay. De las De las 10 más grandes del mundo, 10 8 más están en grandes. Paraguay. Pero eso es muchísimo. Algo bueno está pasando. No, sin duda, Paraguay. Ese es un tema también que vale la pena. Nosotros tenemos, tenemos un problema emocional, entre comillas. Tenemos un problema de autoestima. Anoté acá. Siempre Para tratamos preguntarle. de mirar para abajo. A veces tenemos razones, ¿verdad? Pero vale la pena mirar para arriba también y tratar de proyectarnos hacia arriba y no siempre tirarnos para abajo, ¿verdad? No, Paraguay, dentro de todo Paraguay, hablamos con muchos extranjeros que vienen de la región o esta zona. Algunos nos ven con admiración, algunos no pueden creer que nosotros estemos tan bien, que hemos respetado principios y fundamentos macroeconómicos en los últimos 5 gobiernos completamente diferentes o con estilos diferentes. Claro. Y Paraguay dentro de todo, tiene una economía ordenada. Hay cosas para mejorar, obviamente. Pero no tenemos que autodescalificarnos tanto. Afuera nos ven mejor que adentro. Sí. Eso no significa que tenemos que dejar de seguir requiriendo que se mejore lo que está mal Claro. o lo que se puede mejorar. Claro, claro. Pero también reconozcamos que Paraguay no es no estamos tan mal como alguna gente quiere hacer creer. Don Carlos, ¿quiénes somos los paraguayos y las paraguayas? ¿Quiénes somos? Bueno, Hay gente que dice quién es el paraguayo, pero yo me incluyo. ¿Quiénes somos? hay un libro de Monseñor Sarovera, que era amigo nuestro, un personaje extraordinario. Sí. Él escribió Los paradigmas o la paraguayología. Vale la pena leer. Él describió los arquetipos paradigmáticos paraguayos, el Ñembotaú, el Bahibaí, y- Peixante. sí, el Bareté, Bareté. etcétera. Y él decía antes que nosotros somos producto de la historia. Españoles, indígenas, estuvimos en el centro de una región complicada y tuvimos 2 guerras muy importantes y tuvimos que adaptarnos a las circunstancias. Y Paraguay o el paraguayo se definió en base a eso, ¿verdad? No hay que menospreciar al paraguayo. A veces el paraguayo afuera se distingue de una manera extraordinariamente diferente a Claro. como lo hace en Paraguay, ¿verdad? Pero no, a mí no me gusta que se le menosprecie al paraguayo, porque el paraguayo cuando tiene la oportunidad, cuando está capacitado, cuando está motivado, puede ser un trabajador extraordinario, puede ser un personaje extraordinario. Entonces la autoestima claro. tiene mucho que ver con esto. Me encanta esto y le quiero hacer una pregunta un poco práctica para escuchar su opinión genuina al respecto. Hay gente que dice que es educación, en parte sí, pero por ejemplo, ¿por qué los paraguayos nosotros sabemos cruzar el paso peatonal? Todos estudiamos en el colegio eso. Sin embargo, nos vamos a Buenos Aires y lo primero que hacemos es cruzar por el paso peatonal, el paso de cebra, y acá no lo hacemos. ¿Cuál usted cree que un ejemplo? Hay un ejemplo, la conducta, el comportamiento del paraguayo cuando se va a Foz de Iguazú o a Clorinda. Respetamos los semáforos, nos ponemos el casco, si estamos en una moto, nos ponemos el cinturón. Porque el ambiente te condiciona. El ambiente te El condiciona. ambiente te condiciona. Vos acá te comportás de una manera porque el ambiente te permite ciertas cosas. Vos te vas a otros países o a lugares muy cercanos, digamos, de estos países,
y te comportas de otra manera porque el ambiente, las instituciones que condicionan el ambiente son diferentes. Un paraguayo en otros países sí respeta la cebra, sí respeta el semáforo, sí respeta. Acá algunos lo hacemos y otros no lo hacemos. Tiene que ver con la educación por un lado, es cierto. Tiene que ver con las costumbres por otro lado y tiene que ver también con el condicionamiento de quien está a cargo de hacer respetar las situaciones. Qué increíble, eso es muy importante. Hablando un poquito de lo que tiene que ver ya con el Paraguay, porque entramos ya en eso, ¿verdad? Pero el paraguayo no es, el paraguayo sabe, el paraguayo cuando está en otro país y ve se cruza por la cebra, no es que no sabe, sabe perfectamente y ve el verde y sabe que puede pasar y ve el rojo y para. Acá a veces no respeta. Eso quiero seguir. Le pido un permisito. Diego Martínez. Gracias, Salín, y a nuestro invitado de lujo también. Vamos a una importante conferencia de prensa que justo acaba de comenzar desde Emburo Villaroga en cuanto al tráfico internacional de armas. Está nuestro equipo Nadia, pero al mismo tiempo ya dando cobertura a lo que están declarando los ministros. Esto están informando. Y con eso la Dirección de Material Bélico está pudiendo realizar las intervenciones que se necesitan para enfrentar decididamente al crimen organizado en su faceta de tráfico de armas. Otra cuestión importante es la fuerte inversión que realizó el gobierno en el sistema integrado de DIMABEL. Este sistema permite, a través del banco de datos que tiene ese sistema, permite la trazabilidad de los armamentos y de las municiones. Esta es una cuestión muy importante y que está coadyuvando enormemente en nuestra lucha. Reitero, este tema es motivo de permanente preocupación, de permanente análisis con el señor presidente de la República, porque él considera esto de prioridad para el gobierno. Es más, les comento que el domingo estuvimos reunidos con el señor presidente para informarle del avance de estas investigaciones. Ayer se efectuaron las primeras intervenciones de la DIMABEL a la casa comercial que el general Melanio Servín les va a comentar con más detalles. Y hoy estamos aquí, como les dije anteriormente, comunicando al señor presidente del avance de las investigaciones y, por supuesto, poner a conocimiento de la opinión pública esta cuestión. Reitero, implacables con el crimen organizado es la directiva que nos ha dado siempre el señor presidente y nos ha repetido en el día de hoy. Si ustedes me permiten, yo quiero dejar el uso de palabra al director de la Dirección de Material Bélico, el general Melanio Servín, para que pueda darles mejores detalles de los operativos que se están realizando y que se van a continuar realizando. Muchas gracias. Buen día para todos. En relación al anuncio que realizó el señor ministro de Defensa, la institución DIMABEL en estos últimos tiempos, en el marco del control estricto que está llevando a cabo de todos los materiales controlados que impone la ley 4036, en este caso en particular la de armas y municiones, nuestro sistema integrado de DIMABEL o banco de datos ha lanzado una alerta en donde la DIMABEL ha atendido efectivamente esta alerta, que consiste en un arma que se había comprado el 3 de octubre. Para el 13 de octubre ha sido denunciado como sustraída. Se hizo el cotejo con la federal, en donde resulta que esa arma en 10 días ya estaba a cargo de la federal en el Brasil, producto de una incautación durante el transporte para la ciudad de San Pablo. Esa alerta hizo de que inmediatamente el equipo de monitoreo de la institución haga un estudio minucioso y el seguimiento en particular de ese caso, que conllevó a los siguientes. Hemos detectado, antes de eso recordemos que uno de los modos operandi para traficar el arma en el Paraguay
los comerciantes de mala fe. Escuchando al director de Dimabel, al lado el ministro de Defensa Nacional, el general Oscar González. La conferencia desde Muro Villaroga intervinieron en una casa comercial de venta de armas de tráfico internacional. Mencionaban Brasil. Hoy a las 12 te vamos a contar un poquito más porque el entramado es bastante fuerte de lo que están revelando, Salim. Muchas gracias, Diego. Seguimos con don Carlos Jorge Biederman. Hablábamos del Paraguay, recién hablamos los paraguayos. Ahora me encantaría preguntarle, usted que hizo muchos análisis estratégicos, ¿podemos hablar de un análisis estratégico del Paraguay con respecto al mundo en términos comerciales? Sí, cómo no. Paraguay es un país, hasta hace poco éramos un país, internamente nos consideramos mediterráneos, apartados del mundo, dependientes. Está cambiando, hoy nos convertimos en un hub regional, tenemos la cruz geologística, digamos, de norte a sur, tenemos la hidrovía que por allí pasa el 90%, 80% de exportación e importación de 5 países, o de las zonas más importantes de Brasil también, incluyendo. En nuestro caso es efectivamente 80-90%. Y ahora estamos agregando en poco tiempo, y ese es un tema fundamental a tocar, estamos agregando la carretera bioceánica, que va a unir al Pacífico con el Atlántico por carretera durante todos los días del año, cualquier tiempo, etcétera, etcétera. En un momento muy particular en la historia, Salim. El mundo, el esquema logístico del mundo en este momento está complicado porque el tema de Ucrania ha generado problemas no solamente en Europa, a nivel global. El tema de Medio Oriente genera problemas muy serios. Nadie puede pasar o se pasa con problemas por el Mar Rojo, por ejemplo. El Canal de Panamá tiene inconsistencias o tiene problemas, digamos, en actividades en forma sostenida. Y nosotros de pronto vamos a ser el eje, vamos a estar en el centro de una bioceánica que por primera vez en la historia va a unir por tierra el Atlántico con el Pacífico. Y para nosotros es una salida hacia el oriente. Paraguay siempre miró hacia el este, ahora vamos a mirar también hacia el oeste. Y eso es muy importante. Entonces tenemos que mirar el futuro con más optimismo, pero no simplemente un optimismo, ¿cómo se podría decir?, de visión. Tenemos que prepararnos para aprovechar esto. Con planes de acción. Claro, nosotros vamos a tener ahora somos ya un centro, un hub. Para ser más claro, Asunción en este momento es lo que Buenos Aires era 30 años atrás para nosotros. Somos un centro regional. Si uno va a un shopping a fin de semana o incluso en cualquier día, uno encuentra gente de Misiones, Formosa, Resistencia, parte de Brasil, acá en Asunción o en Ciudad del Este, porque somos atractivos, tenemos muchos atractivos que nos convirtieron en un hub regional para varios temas. Y Paraguay está encontrando esa posición, se está definiendo lentamente para mi gusto. Podíamos hacerlo con más premura. Y esto va a obligarnos a mejorar en infraestructura. Vamos a tener que invertir mucho más en infraestructura de calidad. Vamos a tener que invertir mucho más en capacitación laboral. Vamos a tener que... La educación no se discute. Los países que no están educados son países que no tienen el éxito adecuado. La educación, tenemos que encontrar también el modelo de educación que efectivamente aplique en un país de 6.180.000 habitantes. Estamos hablando de que... Y ahí hay una definición estratégica, Salim, que es importante. Paraguay nunca va a tener la escala de Brasil ni de Argentina. Tenemos un tamaño determinado, 406.752 kilómetros cuadrados. Y ni siquiera somos 7 millones de habitantes, somos 6.180.000 y algo, según el censo. Así es. Y esa es una gran ventaja. Nuestros problemas son proporcionales a nuestro tamaño. Ahora, tenemos que asumir los problemas, definirlos, encontrar las soluciones y solucionar los problemas. Y ahí entramos en el grado de inversión. Hablamos del hub regional, hablamos de la carretera bioceánica y ahora nos califican bien. El grado de inversión es una calificación internacional que nos coloca entre países que tienen, digamos, una reputación diferente, una reputación con valor agregado. Pero hay que aplicar para eso. Hay cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, de una vez empezar ya a hacer las reformas estructurales que siempre decimos que vamos a hacer, pero no hacemos. Y lo segundo que para nosotros es fundamental es formalizar la economía.
tenemos que formalizar la economía. Esos 50% que no se formalizaron aún. Yo creo que es más. Puede Más, ser ¿verdad? más. No sabemos, porque hay teorías, pero en la realidad es una competencia entre desiguales. Gente que cumple todas las leyes en general, leyes impositivas, IPS, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos etcétera. Y hay gente que su estrategia de negocio es hacer exactamente lo contrario. Y tiene a mucha gente dependiente a su cargo. Claro. Entonces la visión que nosotros tenemos en el sector empresarial formal es que aprovechemos que estamos en cámara, que el mundo nos puso una cámara con el tema del grado de inversión y hagamos estos cambios que van a proyectar al Paraguay de una manera completamente diferente. Claramente. Entonces vamos a tener un país mucho más exitoso, mejor calidad de vida para nuestra gente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo bueno. Don Carlos Jorge, quiero agradecerle por este momento. Me quedaría horas escuchando su sabiduría, su experiencia y su visión fresca. Una mezcla interesante ahí. Quiero pedirle un mensaje final para cerrar. Bono demográfico paraguayo, 70% tienen menos de 45 años. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo tenemos que prepararnos los jóvenes en el Paraguay? Bono demográfico es una oportunidad que el tiempo o un determinado tiempo tenemos en un determinado tiempo. Si nosotros no aplicamos, si nosotros no capacitamos, si no le damos la posibilidad a estos jóvenes, eso se va a convertir en un lastre demográfico. Vamos a encontrarnos con una generación que perdió su oportunidad, que no se capacitó, que no tuvo la... Y va a ser un problema. Nosotros tenemos que aprovechar ese bono que muchos países no tienen. Nosotros tenemos que capacitar a nuestra gente. Educación, yo no quiero discutir educación. La educación, hay modelos, hay ejemplos a nivel regional o a nivel mundial que nosotros podríamos imitar e incluso mejorar. Un país de 6.180.000 no puede tener problemas de educación. Hay que invertir en educación. No gastar, invertir en educación. Que tengamos resultados, que el retorno de la inversión sea positivo. Y en segundo lugar, la capacitación laboral. Estamos en la economía, estamos en la... La era. Sí, en la era y economía del conocimiento. Se compite por calidad de gestión, se compite por calidad de... Y nosotros tenemos que capacitar a nuestra gente para ser competitivos y eso va a cambiar drásticamente nuestro país. Y entonces ese bono demográfico va a ser positivo y va a ser parte del atractivo que nosotros deberíamos presentar al mundo. Don Carlos Jorge, gracias por este momento de corazón. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Fue un privilegio.